Muy buenos días para todos ustedes, bendiciones del Padre Eterno para cada una de sus vidas y que Hashem, el Todopoderoso, el Shaddai, les siga bendiciendo y guardando cada uno de sus trabajos, sus emprendimientos, sus empleos. Hoy hablaremos de la serie y continuaremos con la serie Los principios de la idolatría de los cristianos, donde abarcaremos la historia de los concilios católicos. Esta es la segunda parte, que se tratará del primer concilio de Constantinopla en el año 381. Su servidor, mi nombre es Joseph Ben David, y este proyecto, que es realizado por la Senda Antigua, es revisado por el Rab Avidavid Ben Yohanan. Antes de continuar en materia para hablar del primer concilio de Constantinopla, es importante entender el concepto de la unidad del Eterno. Ya en un video anterior realizado por la Senda Antigua, en el cual hablamos del nombre del Eterno y la importancia de entender el nombre del Eterno, Yud-Hei Vah-Hei. Yud-Hei Vah-Hei significa el que es, el que fue, el que será, eternidad, el infinito, el Ein Sof, el Eterno, Hashem, uno es. Es entender la unidad compuesta como es el Eterno, todos los atributos de Él en una Ejad, en una unidad. En el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 dice: Shema Israel, Yud-Hei Vah-Hei Eloheinu, Yud-Hei Vah-Hei Ejad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Escucha, oh Israel, Adonai nuestro Elohim, nuestro Dios, Adonai uno es. En el libro de Isaías, capítulo 44, versículo 6 dice: Así dice Yud-Hei Vah-Hei, el Rey de Israel, y su Redentor, Yud-Hei Vah-Hei Sebaot, Adonai de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último. Aparte de mí no hay Elohim. Hashem se presenta como el primero, como el último, como eternidad, como el infinito, y aparte de él no hay otro poderoso. En Isaías capítulo 44 versículo 8 dice: Yo soy Yud-Hei Vah-Hei, ese es mi nombre, no comparto mi gloria con nadie más, ni alabanza con ningún ídolo. Hashem nunca compartiría su gloria con otro ídolo, con nadie. Hashem, su gloria es de él, la eternidad completa. Hashem, uno es. El Eterno, Hashem, le dijo en el Sinaí a su pueblo de Israel las 10 Mitzvot, los 10 mandamientos, y uno de esos mandamientos, que es de la idolatría, lo vemos en el libro de Éxodo, el libro de Shemot, capítulo 20, versículo del 3 al 6, y dice: No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás para ti ídolo, imagen tallada de ningún tipo de representación de ninguna cosa arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo, Yud-Hei Vah-Hei tu Elohim, Adonai, soy celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen, de aquellos que me odian. Pero guardo misericordia hasta la 1000ª generación de aquellos que me aman y obedecen mis Mitzvot, mis mandamientos. Hashem nos ha dejado una promesa para aquellos que obedecemos y guardamos sus mandamientos. Esta idolatría no solo es la idolatría hacia los ídolos tallados, porque muchas veces en nuestras vidas colocamos nuestros negocios, nuestra economía, nuestra familia por encima del Eterno. No permitimos que el Eterno sea el primero en todas nuestras cosas y ponemos nuestra economía, el dinero, incluso los hijos, porque a veces no los castigamos por creer que le hacemos un bien a ellos y no los corregimos de acuerdo a las Escrituras y de acuerdo a la Torah, y por eso mismo estamos dejando que la idolatría entre en nuestros hogares. La Torah y la Tanaj, mal conocida como Antiguo Testamento, nos dice y nos enseña en el libro Primero de Reyes capítulo 8 versículo 27, dice:
pero morará verdaderamente Elohim sobre la tierra. He aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Ni los cielos de los cielos pueden contener al Eterno, a Hashem, ni los universos de los universos no lo pueden contener. Ahora, si nos vamos más a un nivel sot, a un nivel profundo, para entender este versículo, nos dice: ni las dimensiones de las dimensiones pueden contener al Eterno, a Hashem, al infinito, a la eternidad completa, a la Ein Sof, a la nada absoluta, pueden contener al Eterno. En el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, dice: Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Hashem no es hombre. Nos lo dice la misma Torah, las mismas escrituras. Hashem no podía estar contenido en un cuerpo de hombre. Ahora de aquí en adelante ya vamos a introducirnos a lo que se habló en el Concilio I de Constantinopla. Acá, continuando con la introducción, hablaremos un poco de lo que se definió en el Concilio de Nicea para entender lo que se va a hablar en el Concilio de Constantinopla, el primer Concilio de Constantinopla. Y también vamos a hablar y entender y comprender que el reino de Israel, el pueblo de Israel, fue dividido en dos reinos: el reino del norte y el reino del sur. En el reino del sur, que es conocida como la Casa de Judá, donde su capital es Jerusalén, quedaron dos tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, con parte de la tribu de Leví. Y en la parte del norte quedaron con el rey Joroboam las otras 10 tribus, que comprendían Dan, Simeón, Neftalí, Efraín, etc. Y el reino fue dividido por la idolatría. El pecado de la idolatría llevó a que el pueblo se dividiera. Y ahora el reino de Israel, o sea, la casa de Israel, que quedaba en el norte, fue exiliado y esparcido por lo mismo, porque siguió pecando con la idolatría, y la casa de Israel fue esparcida entre las naciones. Que eso es lo que debemos entender, que somos nosotros, en el cual estamos retornando a la casa de Judá para unirnos con ellos y formar un solo pueblo, que es como nos lo dijo como lo profetizó el profeta Jeremías. Para recordar algo del Concilio de Nicea, en ese concilio se definieron varias cosas. 1. El verbo, en este caso Jesús, es considerado la virtud de Dios, la imagen eterna del Padre, en todo sentido semejante a Él, y como Él inmutable. Ellos le estaban dando a Jesús que Él es inmutable, dándole características de Dios. Y también definieron que el Hijo, o sea Jesús, es consustancial al Padre. También en ese concilio de Nicea también hubo una excomunión de los arrianos, que proponían. Los arrianos fueron un grupo de personas por medio de un sacerdote arrio, en el cual definieron y decían: hay un solo Dios verdadero y eterno, no engendrado, sin principio, inaccesible e inmutable. El Verbo es la criatura primogénita, procedente no de la sustancia divina, sino de la nada, el cual fue creado por Dios. En este caso ellos estaban diciendo que Jesús, o sea el Verbo, fue creado por Dios. No es Dios, tenía algo de Dios, pero más no fue Dios. Fueron los primeros que empezaron a decir que Jesús, el que ellos creían, no era Dios. Y eso generó en el concilio de Nicea un conflicto grande, que Constantino obviamente definió y dijo: no, esto no puede ser así. Jesús, el Verbo, es Dios. Y a todo mundo le tocó aceptar lo que Constantino dijo. Los arrianos estaban acabando con la Trinidad propuesta en el primer concilio de Nicea. En el concilio de Nicea hubo esa distinción entre ambas partes, pero obviamente ganó la Iglesia Católica, definiendo de que Jesús
es consustancial con el Padre y es el mismo Padre, y lo definieron como Dios. Empezaron a montar la idolatría del hombre, llevándolo a ser un Dios. Pero pasó algo en Constantinopla. En Constantinopla los arrianos se estaban apoderando de todas las iglesias en ese lugar. Pero Gregorio de Nacianceno, en donde el cual Constantinopla ya llevaba más de 40 años dominado por los arrianos, los católicos habían perdido todas sus iglesias. Gregorio de Nacianceno, consagrado obispo de la Sancima, tomó el gobierno eclesiástico de la capital del Oriente, quien improvisó una pequeña capilla en Constantinopla. Él era un buen orador, un gran filósofo, formado en la tradición clásica. Introdujo elementos helenísticos en la iglesia primitiva. Él fue el que empezó a incorporar parte helénica en la iglesia católica. Influyó significativamente en la forma teológica de la Trinidad, tanto en los padres griegos como latinos, y es recordado como un teólogo trinitario. Gran parte de su obra teológica sigue influyendo en los tratados modernos, especialmente en relación con las tres personas de la deidad, de la Trinidad. Gregorio quería volver a traer la iglesia católica y el concepto de Jesús como Dios a Constantinopla, porque en Constantinopla ya los arrianos, que entendían que Jesús no era Dios, que era hijo de Dios o una creación de Dios, a Gregorio lo que hizo fue empezar a colocar una pequeña capilla y empezar a incentivar de nuevo el reencuentro con el Dios Jesús y volverlo otra vez parte de la Trinidad. El obispo Gregorio, que ya estaba impulsando en Constantinopla volver a la gente de nuevo a la Trinidad, fue apoyado por el emperador Teodosio I. Este emperador llega a la capital en diciembre del año 380. Él vuelve y empieza otra vez a promover la unidad religiosa según la fe que se expuso en el Concilio de Nicea. Este emperador empezó a exponer a los obispos arrianos, en este caso pues, a Demófilo, y mandó a restituir a todas las iglesias católicas que habían en el momento, sacando a los arrianos y volviendo a colocar obispos que manejan la Trinidad del Concilio de Nicea, que manejan el mismo concepto, tomando otra vez de nuevo lo que ellos habían definido de que el Verbo es Dios. Al fin de regular esa situación religiosa en la sede de Constantinopla, el emperador Teodosio decide perseguir a todos los herejes, es decir, a todos los arrianos y a todos los que crean que Jesús no es Dios, que para él son todos los que van en contra de lo que se expuso, de la fe impuesta por Constantino en Nicea. Y este emperador convoca un concilio en el año 381 donde concurren 150 obispos católicos para defender de nuevo la Trinidad y volver a montar y a exponer al Verbo como igual a Dios, igual al Creador. A este concilio fueron invitados los macedonianos, seguidores de Macedonio, antiguo obispo de Constantinopla, quien fue expulsado por los arrianos en el año 360. Pero estos macedonianos fueron invitados al concilio y en total de sus participantes fueron 36. Pero en este concilio se comprobó que ellos eran herejes. Así lo definieron los seguidores del emperador y lo mismo los seguidores de Gregorio, porque negaban la divinidad del Espíritu Santo, tanto que Atanasio los llamó neumatómacos, enemigos del Espíritu. Fueron llamados macedonianos porque propagaron en Macedonia esta definición. Ellos decían que el Espíritu Santo era una criatura del Verbo, o sea, una criatura pues de Jesús, superior a los ángeles pero inferior a Dios, no consustancial con él. ¿Qué estaban diciendo? Prácticamente también estaban acabando con la Trinidad. Y esto le dolía a todos los de Gregorio, a toda la iglesia católica primitiva, en el cual querían defender la Trinidad completa. En este concilio se impuso un nuevo símbolo que también llevó el símbolo de Nicea,
conocido como el símbolo niceo-constantinopolitano. Este símbolo que inculcaron en el concilio, en el cual es rezado en las misas católicas, se puntualizó en la fe respecto al Espíritu Santo, añadiendo: y creemos en el Espíritu Santo, Señor y vivificador, que procede del Padre, que conjuntamente con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, que habló por los profetas. Obviamente los 36 obispos macedonianos se negaron a reconocer y aceptar la profesión de fe del homoousios, que es consustancial de Nicea. Los macedonianos obviamente no aceptaban porque ellos ya no veían el Espíritu Santo dentro de una divinidad, ya está incluso por debajo del verbo, ya no entraban en la Trinidad. Pero en el concilio lo que hicieron fue reafirmar el Espíritu Santo como igual al Hijo, igual al Padre, y ser glorificado. Como vemos, la Iglesia Católica siempre ha buscado que nosotros vayamos a la idolatría y adoremos al Hijo, al Verbo, en este caso para los católicos y para los cristianos, a Jesús. Ellos montaron a Jesús y lo llevaron a que todo el mundo lo adorara, para que empecemos a infringir el mandamiento que Hashem nos había dejado en el Éxodo, en el libro de Shemot, capítulo 20. Y recordemos algo en la conclusión del símbolo de Nicea, porque como el emperador volvió a reafirmar lo que se concluyó, la fe de Nicea, nada más que le agregaron esa parte del Espíritu Santo. Revisemos qué fue lo que se concluyó en Nicea, porque lo reafirmaron y lo volvieron a imponer, diciendo: creemos en un solo Dios Padre omnipotente, creador de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles, y de un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido del unigénito del Padre, de la sustancia del Padre. Pero mire lo que dicen acá: Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, y las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, que por nosotros los hombres, por nuestra salvación, descendió y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, subió a los cielos y ha de juzgar a vivos y muertos, y en el Espíritu Santo. Es decir, pusieron a Jesús, al Hijo de Dios, como un Dios engendrado para que lo adoráramos. Es decir, colocaron a un humano, como lo dijo Hashem, que él no es humano, lo colocaron como Dios, como él mismo, como consustancial a él, es un enredo total, para llevarlo a adorarlo a él. Y esto mismo que llevó la Iglesia Católica lo guardó el cristianismo que hay actual, adorando a Jesús como Dios. Lo llevaron a ser un Dios, y esto mismo es lo que están pecando ahora estas iglesias cristianas actuales. Por eso nosotros debemos de entender la historia para no volverla a repetir, y lo que los concilios nos llevaron, que fueron inculcándonos a partir de toda la historia, las iglesias cristianas la cogieron y fueron esparcidas como hijas de la Iglesia Católica. Hay que tener mucho cuidado con esto y empezar a entender que el verdadero creador del universo, Hashem, el todopoderoso, el omnipotente, él no va a estar en un cuerpo humano. No hay forma que la luz completa, que es una energía infinita, grande, pueda ocupar un cuerpo humano, porque la misma energía acabaría con un cuerpo humano. Ahora, la plenitud completa de él, es imposible que estuviera en un cuerpo humano. Ahora, suponiendo que estuviera en un cuerpo humano, que se hubiera metido en un cuerpo, ¿dónde quedó Hashem en toda la creación? ¿Será que él estando dentro de un cuerpo y toda la creación queda abandonada? Hermanos, es pensar, debemos de analizar. La energía, la luz infinita, es imposible que se meta en un solo cuerpo. Y ahora, si estamos hablando de que todas las cosas que vemos y que no somos capaces de ver, las creó Hashem, el Eterno. El canon del Concilio de Constantinopla, que se definió por medio del emperador Teodosio, en el cual hizo un decreto imperial por escrito en Heracla el día 30 de julio del año 381, donde él expuso la unión de las iglesias católicas, es decir, la unión de las iglesias que creían en que, obviamente, el verbo
es Dios, es decir, que el Verbo ya entraba de nuevo en la Trinidad, y también están salvando al Espíritu Santo como parte de la Trinidad, confirmando la fe de Nicea, confirmando lo que ya se había expuesto en ese concilio de Nicea. Condenaron a todas las herejías, a todos los herejes que negaban esta Trinidad, es decir, a los que pensaban y comprendían y entendían de que el Verbo no podía ser Dios porque entendían las Escrituras y comprendían que Él no podía ser Dios porque Dios no lo puede contener. Estas personas fueron consideradas herejes. Y también hubo la excomunión de los obispos que entendían y empezaban a negar esa Trinidad. Ya se estaba encontrando una verdad, ya había personas que entendían la verdad, no en su totalidad, para poder comprender lo que se entiende en el hebreo, en las escrituras hebreas, las escrituras de Israel, las escrituras sagradas. Pero ya empezó a haber un pensamiento en el cual el pueblo y la gente entendía de que el Verbo no podía ser Dios. Y el Espíritu Santo, o sea, el Ruach del Eterno, está en todas partes. Él es una manifestación del Eterno para la humanidad, para la creación, para el universo. Es la bondad de Él para nosotros, su Espíritu en nosotros, su Shekinah, la presencia de Él en nosotros. Ya hasta esta parte se habla y se concluye lo que se expresó en el primer concilio de Constantinopla, y para eso quiero que hagamos la reflexión que hago en el mismo capítulo anterior, y es: así como para Moisés fue realmente fácil por medio de Hashem, por medio del Eterno, sacar a Israel de Egipto, pero totalmente difícil sacar a Egipto de los corazones de Israel. 40 años en el desierto para poder sacar a Egipto, la idolatría de Israel. 40 años en el desierto para poder sacar esa idolatría que estaba dentro de los corazones de los israelitas. Para muchos de nosotros fue fácil sacar a Roma de nuestras vidas, de nuestros corazones. Para otros difíciles, pero en general fue fácil para los que empecemos a entender. Pero es difícil sacar a Roma de nuestros corazones, sacar a Roma esa idolatría, ese helenismo, ese romanismo que nos colocaron a ellos, imponiéndonos cosas, imponiéndonos decretos por medio de emperadores y obispos para que nosotros creyéramos y nos alejáramos de las escrituras sagradas, de la Torá, de lo que dice la Tanaj, de lo que dice la Biblia. Es importante, hermanos y oyentes, que empezamos a entender y a escudriñar las escrituras, y esto que lo digo acá no se queden con ellos, sino que consulten e investiguen. ¿Y qué dice las escrituras acerca del Eterno, acerca de la idolatría? ¿Y qué es idolatría para el pueblo de Israel, para el pueblo hebreo? No dejar que vuelvan a colocar a Roma en nuestras creencias, sino sacar a Roma totalmente, ser un pueblo kadosh, un pueblo apartado, fuera del romanismo, fuera del helenismo, fuera de esas ideas cristianas en el cual quieren colocar y montar a una persona como Dios, cuando las mismas escrituras dicen que el Eterno no puede ser hombre y que no hay nada que lo pueda contener, para que ellos digan de que una persona, un hombre llamado Jesús, puede ser Dios. Y aquí les dejo la bibliografía. Se sacaron apuntes de la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica, y también se sacó obviamente la parte histórica de la historia de los concilios ecuménicos por el Dr. Ángel Fabebra, y grado catedrático de la historia eclesiástica en el Seminario Conciliar de Barcelona, Editorial Balmes, de 1960. Hasta aquí esta parte del primer concilio de Constantinopla, y espere pronto el concilio siguiente, para que sigamos en esta historia de los concilios, para entender cómo la Iglesia católica y la Iglesia católica cristiana empezó a inculcar y a colocarnos creencias de ellos romanas, y acabar con toda la creencia hebrea que estaba inculcada desde siempre en los registros históricos de la Biblia, o lo que es conocido la Torá o las Sagradas Escrituras, y lo que escribieron los profetas acerca de ellas. Mil bendiciones para todos, y que el Eterno les bendiga y les guarde, y les dé su gracia y su favor. Shalom.